Si tienes alguna fotografía o video de evidencia paranormal, puedes enviarlo a nuestro correo relatosdesclasificados@gmail.com, el cual podrás encontrarlo en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El padre, la bruja y el demonio. La Iglesia reconoce que el mal existe desde tiempo atrás. Es consciente de que también la oscuridad con el tiempo ha adquirido devotos, y por ello mucha gente ha tomado el mal camino o se resiste al cambio. Quisiera platicarles una leyenda que se cuenta entre sacerdotes desde hace años. Esta misma historia me la compartió un tío que es párroco, y esta misma habla sobre uno de sus maestros en el ex convento de Carmen. Sin embargo, quiero señalarles algo. La fecha exacta de cuando ocurrió esto no la tengo, debido a que es un poco confuso de cuándo ocurrieron los hechos. Así que les contaré la historia tal cual me la hicieron saber a mí. Cuando mi tío recién se había metido a estudiar el sacerdocio, conoció al padre Javier. Se trataba de una persona muy mayor. Apenas si podía caminar de lo viejo que estaba. Siempre a su lado tenía que estar un enfermero para ayudarle. Y aunque estaba muy viejo, él insistía en dar cátedra a los nuevos candidatos a sacerdotes. Muchos de los estudiantes le tenían miedo debido a que aseguraban que, con tan solo verlos, podía conocer los terrores y miedos más profundos de cada uno. La gente que tenía a su cargo siempre terminaba muy asustada por su manera de hablar. Cuando daba misa, al momento de dar el sermón, siempre hablaba del horror y crueldad del infierno. La misma gente comenzó a crear historias sobre el padre. Se hablaba que había hecho un pacto con el demonio. Otros comentaban que vivió un tiempo con una bruja como su pareja. Hubo personas del pueblo que lo comenzaron a llamar el padre endemoniado. Pero había un rumor que se decía mucho e incluso él no lo negaba. Y es que se decía que el padre Javier tenía más de 100 años. Pero antes él no era así. Cuando apenas estaba prestando sus servicios a las comunidades, se le conocía por su amabilidad y atención. Era una persona bondadosa con la que se podía hablar y confiar, pero a consecuencia de un evento con una bruja, su vida cambió de repente. Cuando el padre Javier era muy joven, se le había encomendado la tarea de ayudar a una comunidad muy olvidada de Michoacán, un lugar donde se corrían varios rumores entre los habitantes. Se decía que por las noches se veía cómo bolas de fuego atravesaban el cielo y todas se dirigían al mismo lugar, una roca enorme que se ubicaba muy cerca de una iglesia que por mucho tiempo estuvo abandonada. Esta roca era el lugar preferido por las brujas, donde se decía que llevaban a niños y animales para sacrificarlos. Por ello, la gente del pueblo siempre vivió temerosa en todo momento. Justo la noche en la que llegó el padre Javier al pueblo de Santa Alondra, se pudo ver que en el cielo una serie de ráfagas de fuego atravesaban de un lado a otro, incluso descendían al suelo para volver a elevarse. Al padre Javier le asignaron las llaves del templo abandonado, y quien lo estaba llevando hasta allá lo dejó a mitad del camino, comentándole que el mismo demonio era dueño del monte y del templo, y que en las noches era cuando más se aparecía. Al padre Javier no le molestó que lo dejara caminando. Él comprendía el temor del Señor y por ello no le reclamó. Y mientras se dirigía al templo a mitad de la noche, pudo distinguir aquellas ráfagas de fuego descender muy cerca de donde él se encontraba. Cuando el humo y el olor a azufre se disipó, 2 mujeres ancianas apaleaban a otra mujer más joven en el piso. Tenían toda la intención de matarla y deshacerse de ella. Pero el padre Javier las detuvo. Él tomó una roca y un palo, les exigió en nombre de Dios que la dejaran en paz y que él no les haría ningún daño. La bruja que estaba en el piso se acercó a pedir misericordia, y antes de que pudiera contestarle el padre, las otras 2 brujas la señalaron como traidora y amante de Satanás. El padre le preguntó a la bruja si eso era verdad. Ella asintió con la cabeza. Luego les preguntó a las brujas el motivo por el cual la querían matar, y ellas escupieron al piso, mostrando desaprobación ante la pregunta.
Entonces él le preguntó a la bruja por su nombre. Ella le dijo que se llamaba Celina. La tomó de los brazos y la ayudó a levantarse y le hizo una última pregunta, la más difícil que pudo haber recibido por mucho tiempo aquella mujer. ¿Renunciarías en nombre de Dios y ante mí a Satanás, a sus obras y seguidores? La bruja hizo una mueca horrible con su boca. Parecía que estaba siendo torcida y con ella su rostro. No podía hablar para jurarlo, pero con mucho esfuerzo lo hizo. Entonces se la llevó al templo para darle el santuario. Mientras tanto, las otras dos brujas escupían y gritaban el nombre de Satanás y maldecían al padre Javier. Como el templo abandonado reabriría sus puertas, el padre Javier tenía que encontrar gente para ofrecer todos los servicios necesarios al pueblo. Asimismo, necesitaba de alguien que le ayudara en la casa parroquial. Esta tarea se la encomendó a Celina, quien tenía que tener la casa limpia y la comida hecha. Pero cuando la gente se enteró que era la bruja quien viviría allí, muchos estuvieron en desacuerdo por la decisión del padre y no recibió el apoyo que necesitaba para abrir el templo nuevamente. Cuando la veían por la calle para ir a comprar lo que necesitaría de comida, le gritaban groserías, la acusaban de haberse llevado a varios niños de sus casas mientras dormían. La gente no se contenía, aunque ella estuviera acompañada del padre, pero él siempre tomó todo esto como chismes, cosa que Celina nunca negó que fuera mentira. Sin embargo, a pesar de tantas complicaciones, el templo lo lograron abrir en unos días, y la gente llegó a asistir a misa solo por el morbo de ver si aquella bruja entraba a la iglesia, situación que nunca pasó. Una tarde, un poco antes de anochecer y un mes después de que Celina había llegado, el padre Javier salió a dar un paseo a los alrededores del templo. Casi todos los días que le permitía el tiempo salía a leer la Biblia. Él mismo mencionaba que era para crear una protección a la zona y evitar que se acercaran las demás brujas. En cierto modo tenía razón, pues desde que Celina se había quedado con el padre, ya no se habían visto bolas de fuego en el cielo, o que éstas cayeran en la roca. Sin embargo, estas protecciones no servían del todo contra seres más fuertes que un demonio mediano. Y pasó una noche en la que el clima se podía sentir muy caliente. El padre Javier se encontró con un buen hombre parado sobre la roca donde se hacían sacrificios. Tenía el cuerpo desnudo, su piel era de color negra y de su espalda parecía que sobresalía su misma espina dorsal. Él sabía perfectamente el nombre de aquellos seres, ya se lo había contado Celina. Eran conocidos como hombres negros y solo se aparecían cuando era necesario hacerlo. Al padre Javier le doblaba la estatura, pero eso no lo intimidó para pedirle que saliera de los terrenos de Dios. El demonio no le hizo caso. El padre sacó su rosario y comenzó a orar un salmo. Fue cuando el demonio le prestó atención. Se le acercó y cuando estuvo a punto de golpearlo, fue Celina quien le gritó por su nombre real. El demonio se dio la vuelta y se acercó a Celina para hablarle con otro idioma. Duró un par de minutos hablándole, pero ella ya no lo veía a los ojos y no le respondió. Aquel demonio se molestó tanto que de un manotazo arrojó a Celina a lo lejos. Después de eso, ese grotesco ser desapareció. El padre corrió para ayudar a Celina. Esa noche se rezó más de lo acostumbrado. La vida de Celina se logró salvar con la atención que le dio el padre Javier. Sin embargo, aquel golpe no solo le dejó un feo moretón en el rostro, pues su cuerpo y cara se estaban desfigurando, y que al pasar los días ya no volvió a ser la misma. Ella le mencionó al padre Javier que a un demonio no se le podía tocar sin recibir un castigo, y en ese caso su cuerpo pagaría las consecuencias. Su rostro estaba desfigurado, su boca estaba chueca y uno de sus ojos no lo podía abrir de lo hinchado que le quedó, mientras que su cuerpo había comenzado a perder masa corporal. El brazo izquierdo y la pierna derecha parecían ser más cortos que las otras dos extremidades. Pero ante todo esto, Celina se había ganado el respeto de la gente, pues se reconocía su valentía al defender al padre Javier.
Cuando su vida ya no corría peligro, el padre le preguntó a Selina qué era lo que había dicho el hombre de negro cuando le habló. Selina le comentó que ese ser se alimentaba de los cuerpos de los infantes que le entregaban como sacrificio, pero cuando llegó allí, se había dado cuenta de la presencia del padre. El demonio la maldijo y la amenazó, exigiéndole la vida y sangre de 100 infantes para la próxima luna llena. Ella se negó rotundamente y por esa razón él la golpeó. El padre Javier sabía perfectamente que necesitaría deshacerse de ese demonio para que los dejara en paz. El padre tenía que pensar en cómo devolverlo al infierno y no dejar que regrese jamás. Se dio cuenta que entre más pensaba en él, más lo sentía a su lado. Se levantó un poco para caminar y aclarar la mente. Esa noche, después de cenar, le agradeció a Selina por la comida y después se fue a acostar. Mientras que el padre estaba acostado, veía por la ventana la luna llena. No podía conciliar el sueño pensando en ese demonio. Escuchaba a los perros aullar a lo lejos. Los ruidos que se escuchaban por fuera del templo lo mantenían alerta. En un instante, una serie de golpes intensos se escucharon en la habitación de Selina. Pareciera que alguien aventaba los muebles a la pared. Rápidamente, el padre se apresuró a salir para darse cuenta de un terrible suceso. El cuerpo de Selina estaba colgado de una viga de su habitación. Era muy alto para que ella se hubiera colgado por sí sola. Así que el padre comprendió que el hombre negro había ido a cobrar su venganza. Selina ya estaba muerta. El padre se apresuró a salir de la habitación para buscar al hombre negro, pero de pronto escuchó un fuerte golpe detrás de él. Se dio la vuelta y miró que la mano retorcida de Selina salió del cuarto y se aferraba con fuerza al piso de madera. Clavaba sus uñas para arrastrarse. Él pudo observar cómo el cuerpo sin vida de Selina se levantaba con la cabeza chueca y los brazos dislocados. Él se puso a orar mientras retrocedía. Le rogaba a Dios que lo escuchara, pues se estaba enfrentando a las fuerzas de la oscuridad. Y entonces pudo ver que escondido entre las sombras se encontraba aquel demonio, quien al parecer estaba controlando el cuerpo de Selina. Salió inmediatamente de la casa parroquial para dirigirse al templo, así que se apresuró en tomar un cirio encendido, y al abrir la puerta se dio cuenta que la noche era más oscura de lo normal. Ni siquiera la misma luz que emitía el cirio era suficiente para alumbrar su camino. Detrás de él podía escuchar los pasos de Selina que lo perseguía, y en eso una corriente de aire helado apagó el cirio, dejándolo en plena oscuridad. El padre Javier se resignó y comprendió que ese sería su final. Lo único que se puso a hacer fue a orar por su alma y la de Selina, y dijo su plegaria en voz alta: «Bruja de Dios, antigua hija de Satanás, si estás muerta, por el poder de Dios vete a la tumba, y si estás condenada, vete al infierno». Y en ese preciso instante, un estruendoso relámpago brilló en las alturas para calcinar el cuerpo completo de Selina. El hombre negro salió del templo. Su tamaño era mucho más grande que antes, y en cuanto el padre Javier lo vio, gritó al cielo: «En nombre de Dios, que mi cuerpo sea el recipiente de todo mal alrededor». El cuerpo del hombre de negro se disolvió en una nube de polvo, la cual se metió en el padre Javier. Después de eso, todo fue más tranquilo. El templo duró varios días cerrado, incluso no se veía que alguien estuviera dentro, hasta que un día abrió sus puertas y la gente comenzó a ir a misa otra vez. Sin embargo, había algo raro en el padre Javier. Su actitud había cambiado. Se había vuelto un padre muy tosco y regañón. Su voz había cambiado a un tono horrible, y por si fuera poco, a la gente le gruñía. Duró de ese modo decenas de años, hasta que, por parte del convento del Carmen, trataron de ayudarlo exorcizando su cuerpo. Pero el demonio que tenía dentro se encontraba aferrado a su corazón. Todo esto que ocurrió se dice que provocó la horrible actitud del padre. Con el tiempo, la gente comenzó a negarse a ir a misa.
Se decía que todo esto lo había causado Celina con un embrujo. Sin embargo, todos los que atendieron al padre Javier en el convento tomaron notas de lo que les decía. Trataron de ayudarle con el tiempo, pero solo perjudicaban su salud. Era un hecho que aquel padre viviría con ello por el resto de su vida. Mi tío terminó los estudios de párroco y fue la última vez que lo vio en persona. Sin embargo, muchos aseguran que hoy en día vive en el Vaticano como protegido por la Iglesia. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.